Hola, somos Biofuel Solutions y esta es nuestra segunda entrega, el avance de nuestro proyecto. Esta es la agenda de la presentación. Y bueno, primero son las rutas de síntesis y mecanismos de reacción. Acá en la diapositiva podemos ver las tablas de resumen de variables de los procesos de producción asociadas a las rutas. Las rutas que encontramos en la literatura son el proceso de catálisis alcalínica a presión atmosférica, el caso de la catálisis ácida, el caso de la catálisis de lipasas y por último el proceso de alcohol supercrítico. A cada ruta de síntesis mencionada se le asocia una técnica de proceso que se muestra en la tabla. En primer lugar se encuentra el proceso discontinuo, que es el más sencillo y utiliza un reactor equipado con un condensador de reflujo. Este proceso opera con temperaturas cercanas a los 65 grados centígrados con un rendimiento mayor al 95%. Otra técnica es el caso continuo, en donde se implementan dos reactores STR de tipo tanque agitado, logrando tiempos más cortos con conversiones del 98% del producto. Para el caso de la catálisis ácida, se utilizan catalizadores ácidos con ácido sulfúrico, eso con el fin de desplazar el equilibrio hacia la derecha y aumentar el rendimiento. Se obtienen conversiones del 96%. Por último, el proceso a condiciones supercríticas. Es el más costoso, pero el más rápido. Ese proceso carece de catalizador, lo cual ahorra costos. Sin embargo, al utilizar condiciones de operación tan extremas, como lo son temperaturas a 400 grados centígrados y presiones mayores a las 80 atmósferas, hace que el proceso sea inviable a pesar de tener un tiempo estimado de reacción de 4 minutos. Bueno, para la selección de la ruta y la técnica, utilizamos el método llamado matriz de Puch, en el cual comparamos los conceptos que se ven en la diapositiva con los factores que se pueden ver en la parte de arriba de la tabla y por último se da una valoración de uno a los que son destacables sobre los demás. Con esto se obtiene una calificación ponderada para cada uno de los conceptos, la cual nos permite seleccionar el proceso más adecuado. Como conclusión de este método de selección y proceso, y tras esta verificación es el más viable para el desarrollo del proceso. Ahora bien, una vez ya seleccionada nuestra técnica de producción, pasamos a las tecnologías que las caracterizan. Tenemos tres en este caso, que es la transesterificación alcalina, el uso de reactores PFR y la implementación de una extracción líquido-líquido al final del proceso, donde la transesterificación alcalina, como lo mencionó mi compañero, provee un bajo consumo energético y es una reacción más eficiente en términos de tiempo, desempeño y costos. Además, el uso de hidróxido de sodio permite que la reacción se dé a temperaturas y presiones fáciles de operar y además una alta velocidad de reacción. Los reactores PFR son beneficiosos para la industria, pues son continuos y también pueden operar a bajas temperaturas con un bajo tiempo de residencia. Por último, la extracción de líquido-líquido es la que nos permite tener una alta fracción molar en nuestra corriente de biodiesel y además permite también extraer la glicerina, el cual puede ser un subproducto importante de nuestro proceso. Ahora bien, tenemos 5 patentes las cuales aplicamos directamente en nuestro proceso, las cuales 3 las asociamos al proceso de transesterificación y 2 a los equipos o maquinarias implementados, específicamente los reactores. También tenemos acá el diagrama de bloques de nuestro proceso, donde tenemos a la mano izquierda las entradas de alcohol, hidróxido de sodio, nuestro catalizador, y triglicéridos, en este caso aceite de palma, los cuales se mezclan antes de pasar al reactor, donde ocurre la reacción que se ve en la parte inferior de la pantalla. De acá sale una autorrestilación donde es posible recuperar una corriente rica en alcohol, la cual se recircula, mientras que los fondos pasan a un extractor líquido-líquido, el cual funciona con agua como solvente, el cual nos permite obtener una corriente rica en biodiesel, y los residuos pueden ser usados en un separador flash para obtener glicerina por un lado y unos residuos finales del proceso. Para nuestro proyecto se utilizó una simulación en Async en donde tenía ciertas limitaciones con respecto a la biblioteca de componentes. Por ejemplo, el aceite de palma no se encontraba en la literatura, en la biblioteca, y por tanto se decidió descomponer el aceite en sus componentes más principales, como lo es la trioleína, que era el que se encontraba en mayor cantidad y el único que estaba en la biblioteca de componentes. En segundo lugar están las reacciones secundarias que tenían varios errores con respecto sobre todo a la dioleína, en donde se decidió utilizar solamente la reacción primaria. También tenía muchos cambios bruscos al utilizar calculadoras en el sistema de reflujo, ya que tenía muchas incongruencias a la hora de activar los cálculos y por tanto se necesitaban ciertos tiempos de espera para hacer los cálculos. Se utilizaron ciertos parámetros y inicializaciones para los equipos. Para el calentador, enfriador y mezclador eran muy básicos y muy fáciles. Solamente se necesitó poner la temperatura y presión en contra de la literatura. Para equipos más complejos como el reactor PFR se necesitó un análisis de sensibilidad con respecto a la longitud y el diámetro y el número de tubos para conocer si debíamos cambiar o no estos parámetros, y se encontró que solamente la longitud cambiaba un poco. Con respecto a la torre de destilación, no se pudo utilizar análisis de sensibilidad. Sin embargo, se implementó
una iteración con respecto a una inicialización que se encontró en literatura de una autorrestilación para encontrar la mejor cantidad de metanol que se separara del biodiesel. Con respecto al extractor líquido-líquido, se utilizó agua como solvente y se utilizó un análisis de sensibilidad con respecto a la fracción molar de biodiesel y se encontró que aproximadamente 17.500 era la mejor opción para encontrar la fracción molar que habíamos previsto para la anterior entrega. Para el separador flash, se encontró que a una temperatura de 180 grados con el análisis de sensibilidad se puede encontrar la mayor cantidad de glicerina por fondos de la torre flash. Los modelos utilizados se encontraron con respecto a tres metodologías diferentes. La primera es el artículo Don Gamble with Physical Properties, en donde se encontró que el modelo de Red Lewis Kwong, RKS o Penn Robinson eran los más apropiados. Sin embargo, se utilizó la ayuda de modelos como Aspen Plus para corroborar estos datos y se utilizó la literatura también para corroborar que RKS era el mejor modelo para utilizar. Bueno, respecto al diagrama de flujo, quisimos especificar tres cosas principales. Respecto a las condiciones de proceso, especificamos que las entradas y salidas del proceso se encuentran a condiciones ambiente, es decir, 25 grados Celsius y un bar de presión. Y la mayoría del proceso fluye en fase líquida, excepto por la salida del separador flash. Para los balances de masa y energía, encontramos que con una base de cálculo de 160.000 toneladas por año de trioleína, logramos obtener cerca de 161.000 toneladas por año de biodiesel, lo que nos permite lograr la meta que nos propusimos en la auditoría 1. También obtenemos como producto secundario cerca de 10.000 toneladas por año de glicerina. Para las suposiciones que realizamos en el diagrama de flujo, tenemos que las bombas centrífugas que transportan los fluidos no modifican las corrientes de temperatura y presión de las corrientes. Esto debido a que no las incluimos en la simulación de Aspen Plus y no teníamos los datos suficientes para meterlos en las tablas de corrientes. También tenemos que el agua residual no se recircula a la extracción líquido-líquido. Esto debido a que cuando lo incluimos en la simulación de Aspen Plus, obtuvimos muchos errores en la simulación, así que no lo incluimos en el diagrama de flujo. Este es el diagrama PF en general del proceso, donde pues tenemos como puestos todos los equipos, las tablas de corrientes y las convenciones que incluimos. Respecto a los lazos de control, tenemos que para los intercambiadores de calor agregamos lazos de control de temperatura. Para el reactor solo agregamos un lazo de control de nivel porque no tenía cambios de temperatura ni de presión. Para el sistema de destilación sí incluimos lazos de control de presión, temperatura, nivel y flujo. Y para el separador flash incluimos controladores de presión y de nivel. Pues cabe aclarar que todos los controladores de presión tenían su respectiva válvula de alivio. Bueno, estas son las convenciones que incluimos en nuestro diagrama y pues de la tabla de corrientes pues vale la pena aclarar que el balance de energía se constituye por los valores de temperatura y presión de cada corriente y el balance de masa se constituye por los valores del flujo másico, molar y volumétrico de cada corriente, al igual que las fracciones molares. Bueno, con respecto a la distribución de unidades principales, se tiene que la planta productora de biodiesel se ubica en la zona franca de Barranquilla, en un área del terreno de 35.600 metros cuadrados. Esta área se determinó a partir de datos de la literatura de plantas productoras con capacidades similares y lotes disponibles en la zona franca, y ahí se ubican cada una de las zonas pertinentes para el proceso. Para la distribución de la planta se consideran dos factores, la rosa de ventos y las distancias mínimas, donde la rosa de ventos determina la dirección y velocidad predominante del viento, en este caso para Barranquilla, y con esto la ubicación de algunas zonas o equipos que puedan presentar riesgos de derrame de material inflamable y peligroso, como es el caso de la zona de almacenamiento de materias primas, y por eso se ubica en la zona noreste de la planta. Con respecto a las distancias mínimas, se tienen las distancias mínimas para cada equipo, zona, y con respecto a los límites de la planta, estas distancias mínimas se determinan para poder asegurar una seguridad en el proceso y se determinan a partir de las normas GAP y las regulaciones de la NFPA. Se tienen dos zonas de almacenamiento, una zona de almacenamiento para materias primas y para los productos finales, donde las dimensiones de los tanques se determinan a partir de la capacidad de almacenaje y datos de la literatura. Cada una de estas zonas presenta una zona de carga y descarga de 400 metros cuadrados con punto de acceso a la planta por la portería 2 y 3 y fácil conexión a las zonas de almacenamiento. Con respecto a la zona administrativa y control, las dimensiones se determinan a partir del total de trabajadores ubicados en esta zona, teniendo entonces un área igual a 550 metros cuadrados con accesibilidad por la portería 1 y una zona de parqueaderos. Estas zonas se consideran como una área de puentes de ignición incontrolable,
por lo que se debe ubicar alejada de la zona de procesos y de la zona de almacenamiento de las materias primas. Con respecto a la zona de procesos, los equipos se ubican considerando el flujo del proceso y las dimensiones se tienen en cuenta a partir de datos de la literatura y los parámetros establecidos con anterioridad. Y por último se tiene el cuarto de bombas, que tiene un área igual a 225 metros cuadrados, donde se ubican las bombas necesarias del proceso y las bombas CSI, que según la norma NFPA 20 es obligatorio su instalación. Aquí tenemos las referencias que utilizamos y muchas gracias.